¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Ya estamos con ustedes nuevamente con el programa Ecuador Rebelde, que se transmite a través de la señal del canal de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Hoy vamos a contar con la presencia del ingeniero Jorge Moreno, coordinador del Frente Unidad por la Asamblea Nacional Constituyente. Es una entrevista vía Zoom. El ingeniero Jorge Moreno se encuentra en la ciudad capital, la ciudad de Quito. Y vamos a hablar sobre el asunto de las elecciones, porque ese es el tema pendiente que tenemos los ecuatorianos, en lo cual el próximo mes de abril se va a elegir al nuevo mandatario de la nación. Y esa responsabilidad, como siempre, la tiene el pueblo, de elegir cada 4 años a un gobernante. En ese marco tenemos que existe ecuatorianos que se inclinan por un candidato, otros se inclinan por otro candidato según la campaña electoral y la promoción que los respectivos candidatos hoy que juegan un balotaje y que se va a definir la segunda vuelta en abril. Queremos conversar con el ingeniero Julio Moreno, porque él lleva adelante la lucha por el voto nulo, que también es una cantidad de ecuatorianos que tienen esa inclinación, esa postura de votar nulo, ni por uno ni por otro candidato. El voto nulo en la última elección que se dio en el mes de febrero alcanzó el 6,8% y está en el tercer lugar. El voto nulo está en el tercer lugar. Hay alrededor de 765.649 votos que son ecuatorianos que se inclinan, que tienen esta posición del voto nulo. El voto nulo es un referente, es una especie de determinante en este proceso electoral. Es una gran cantidad de votos en la cual sumando los ausentes, ¿ya? El voto ausente, que también juega un papel, ¿ya? Y que tiene un gran porcentaje, da como resultado que existe entre voto nulo y votación ausente, hay de 2 millones de ecuatorianos que tienen esa posición. Esa cantidad, ese porcentaje que se está dando en este proceso, y que eso es un grupo o una aglomeración de ecuatorianos que tienen esta postura y que no se van ni con el uno ni con el otro candidato. Entonces da un lugar a que los hoy finalistas que están en el balotaje están tratando de conquistar, están tratando de atraer esa votación, porque en el último momento es lo que según las encuestas, los entendidos, los analistas, los especialistas en el campo electoral dicen que esa votación, una gran parte de esa votación podría ir a otro candidato y favorecerlo y ganar las elecciones. Más o menos esa es nuestra interrogante. Jorge Moreno, ingeniero, usted que está en la lucha por el voto nulo, ¿cómo ve esa situación? Aunque ya se dan las últimas, los resultados definitivos del Consejo Electoral, ya determinó el porcentaje del voto nulo, lo ubica en tercer lugar, pero se da ese proceso en que los candidatos se están peleando ese sector ecuatoriano que no se ha inclinado por uno de los dos. Jorge, bienvenido a nuestro programa Ecuador Rebelde. Muchas gracias a usted, mi estimado licenciado, la Unión Nacional de Periodistas,
Un saludo muy cordial a todos quienes tienen la amabilidad de acompañarnos con su sintonía. Yo quiero empezar señalando que el Ecuador en este momento está viviendo una gran farsa y fraude electoral 2025, que ya pasamos la primera vuelta y que, como todos sabemos, en esa primera vuelta los resultados más importantes que se dieron fue que el pueblo ecuatoriano repudió a la mayoría de partidos de la politiquería, de la partidocracia corrupta. De los 16 partidos, 14 no sacaron prácticamente ni el 1%, tanto de derecha como de centro, como de los mal llamados partidos de izquierda. Esto es muy importante que quede claro y que hay que recordarlo. En la primera vuelta el pueblo convirtió a un verdadero cementerio de partidos politiqueros que han sido culpables de la parte de los culpables de la crisis del país. El segundo aspecto que nos dejó la primera vuelta fue que quedamos tres finalistas: la candidatura de Noboa, la candidatura de Luisa González del Correato Corrupto y el voto nulo digno por una asamblea constituyente. Esto debe quedar también muy claro, porque a veces dicen es que vamos a ir a la segunda vuelta a votar por uno de los dos candidatos. No, señores, hay que ir a la segunda vuelta a votar por una de las tres opciones electorales que tenemos: o Noboa, o Correa, o el voto nulo. En esta segunda vuelta electoral, el fraude continúa y lo voy a demostrar con tres o cuatro ejemplos muy concretos. En primer lugar, tenemos un tribunal, un Consejo Nacional Electoral y un tribunal contencioso electoral que son los artífices del fraude. Para comenzar, son organismos que están conformados por personas que ya cumplieron su mandato. Ellos están ahí de manera prácticamente ilegal, de manera inconstitucional, de manera injusta. Ellos ya debieron irse a la casa, o algunos de ellos a la cárcel, porque fueron artífices del robo de la voluntad del pueblo ecuatoriano en las urnas. Entonces, esos organismos electorales, que ahora con 3 votos nos quieren imponer absurdos, como eso de no tomar fotos en las urnas, del voto que yo emito, cualquier ciudadano emite. Esos dos tribunales no son garantía de la voluntad ciudadana en las urnas. Y tan es así que permitieron registrar una candidatura inconstitucionalmente hablando del señor Noboa, porque él, tengo que repetirlo, debió presentar su licencia sin sueldo el día 2 de octubre, de acuerdo a la Constitución y a la ley, para poder ser candidatos. Y no lo hizo. Por lo tanto, esa candidatura es inconstitucional y vicia de nulidad este proceso electoral. Ahora se habla de que no quieren ni siquiera presentar licencia para la segunda vuelta, lo cual está determinando que se mantiene esa violación a la República. Un segundo aspecto: este Consejo Nacional Electoral manipuló las cifras de la primera vuelta. Yo debo decirle a la ciudadanía que en la primera vuelta el voto nulo estaba sobre el 25 al 30%, pero a la hora de la hora movieron las cifras, manipularon, le elevaron la cantidad de votos de la Luisa González, nos bajaron las cantidades de votos nulos y nos dejaron alrededor del 8%. Entonces esto también debe quedar muy claro. Estamos en manos de gente realmente fascinerosa, que no tiene ninguna vergüenza de violentar la soberanía popular en las urnas. Y por último tenemos el anuncio de un debate presidencial que está para el día domingo, cuando la campaña electoral en la segunda vuelta se inicia el día lunes. Fíjense ustedes, la manipulación. La campaña se inicia el día lunes, la segunda etapa, la segunda vuelta. Pero el Consejo Electoral pone el debate de la segunda vuelta antes del inicio de la campaña, de tal manera que ese debate viene a ser ilegal. Debía ser dentro de la campaña electoral. Pero bueno, ese es otro, una mancha más al tigre. Entonces es un debate que no tiene ni pies ni cabeza. Está organizado de tal manera que no va a haber debate. Va a haber ahí preguntas que deben contestar en 15 segundos, en 10 segundos, en 5 segundos. ¿Qué es esto, señores?
Esto es una burla para el pueblo. El pueblo necesita saber de manera cierta, directa, qué es lo que piensan los candidatos sobre la crisis del país, de la sociedad ecuatoriana y cómo la van a solucionar. Eso debería ser un verdadero debate. Yo le planteo a usted, licenciado, perdón, voy a hacer un planteamiento muy concreto en esta parte. Le planteo a usted y a la Unión Nacional de Periodistas que hagan historia, que convoquen ustedes a un debate para la segunda vuelta al señor Noboa, a la señora Luisa González y a quien habla en representación del voto nulo, para que frente a las cámaras de televisión de la Unión Nacional de Periodistas discutamos de manera seria los problemas, que debería ser, digan ustedes, con una intervención de 10 o 15 minutos que cada candidato exponga cómo mira la situación del país, cuáles son las soluciones que plantea para el pueblo ecuatoriano. Y luego de eso se arme el debate entre ellos y las preguntas y respuestas que puedan venir de la ciudadanía. Jorge, mira, lo que tú acabas de plantear es correcto y coincide con los postulados de la Unión Nacional de Periodistas, en la cual nosotros nos oponemos rotundamente a ese estilo y forma de debate, como tú bien lo acabas de mencionar. Son 5 preguntas, 5 minutos, 3 minutos que dan a cada candidato y que no puede exponer los reales problemas del país, la crisis del país, la situación económica, la inseguridad, la falta de salud, de trabajo. Entonces el país está que se debate en una crisis profunda en la cual hay que darle un enfoque claro en lo económico, en social y político. Y nosotros nos hemos opuesto a esa forma que tienen de debate. Inclusive nosotros, como una institución periodística, no estamos de acuerdo en el asunto de la entrevista. Nosotros no descartamos, reconocemos a los entrevistadores que han puesto ahí como periodistas, pero eso no está bien. Debe ser que sean periodistas, que salgan del Colegio de Periodistas, de la Unión Nacional de Periodistas y de la academia, que vayan periodistas con mucha capacidad, con mucho conocimiento de la crisis y los problemas del país. Pero como tú lo acabas de indicar, como todo está amarrado, todo es un esquema y todo responde a lo que hace y deshace el Consejo Electoral. Entonces nosotros, bien que tú nos acabas a hacer esta interrogante y que te la respondemos, que no estamos de acuerdo. En el punto de vista del periodismo, aquí no estamos hablando de cuestiones ideológicas, ni política, nada de eso. Estamos hablando del punto de vista periodística, de analizar, orientar a la nación, porque ese es el compromiso que tenemos los periodistas y el periodismo en general. Continuando la entrevista, Jorge, sí. Para agregar algo a lo que tú acabas de señalar. Públicamente planteo y oficialmente al señor presidente de la Unión Nacional de Periodistas del Guayas, de su directorio, para que organicen un debate político sobre la segunda vuelta, en donde sean invitados el señor Daniel Noboa, candidato, la señora Luisa González, candidata, y quien habla, representante de la corriente del voto nulo, que lo hemos venido sosteniendo en la primera vuelta y hace tiempo atrás en las elecciones anteriores. Que ese debate organizado por la Unión Nacional de Periodistas del Guayas, que va a ser historia, sea oficializado de manera inmediata a estos personajes. Y que el debate contemple lo siguiente: una intervención de 15 minutos de cada uno de los intervinientes, de Noboa, de Luisa González y quien habla, o de sus delegados si es que no quieren venir. Sobre la base de esas 15 minutos, haya unos 5 o 7 minutos de réplica sobre las intervenciones realizadas. Y de ahí se abra el debate puntual. Eso sería un debate. Confrontación de ideas, confrontación de propuestas, confrontación de soluciones, para que el pueblo tenga conciencia de lo que está pasando y de lo que le puede venir si vota de una o de otra manera. Creo que esa sería una gran contribución de la UNP a la ciudadanía y a la historia del país.
Recogemos tu inquietud y tu propuesta, se la vamos a transmitir al presidente de la Unión Nacional de Periodistas y también al presidente del Colegio de Periodistas para ver si hacemos en conjunto esta situación y continuar exigiendo que se cumpla con el procedimiento periodístico en el país, porque el Ecuador y su pueblo requiere estar informado a través de personas que están disputando la presidencia, van a ser mandatarios y tienen que responder al pueblo. Y la pregunta que te quería hacer, Jorge, es que en todo este escenario electoral, tenemos que los candidatos no topan los problemas del país, pues, Jorge. Los que están ahí es con la cuestión de la bulla, que la Liga Azul, que los actos de corrupción que se han dado en el Consejo de Participación Ciudadana, y por el otro lado tenemos el caso Pozo Sacha y Petro Novoa. Hacia allá han llevado la contienda electoral. Eso es lo que se habla, pero no se toca los problemas del país, Jorge. Y no lo van a tocar, porque no les conviene. El problema de fondo del país es la crisis del narcoestado fallido que montó Correa con la Constitución de Montecristi el 2008. Ese es el problema de fondo, que se expresa en que es el gobierno, en la economía, hay el desempleo, no hay dinero, no hay trabajo, el agro está abandonado, hecho pedazos, a mucho más ahora con las lluvias y las inundaciones, las carreteras destruidas, el derrame de petróleo del Ecuador, que no lo puede resolver con remediación petrolera, no hay nada. ¿Qué más? El problema de la inseguridad, los crímenes, asaltos, secuestros, que no le da paz a la ciudadanía, la inseguridad total. Falta de dinero para los órganos públicos, consejos provinciales, municipales, parroquiales, universidades, hospitales, IES en quiebra. Eso no lo tocan. Y esa crisis tiene una base que es la Constitución de la República del Correato corrupto, que la defiende Correa y la defiende también Noboa. Entonces estos problemas deberían tratarse. Ahora, ¿por qué no lo tocan? Simplemente porque ellos son los culpables, pues. El candidato Daniel Noboa, debe saber la ciudadanía que el candidato Daniel Noboa es representante personal directo de la vieja y nueva oligarquía guayaquileña, especialmente de hoy, de la oligarquía narco-bananera, porque todos deben saber que la cocaína que se exporta a Europa, a Estados Unidos, va principalmente en los contenedores de banano, señores. Entonces es una oligarquía narco-bananera. Eso representa el señor Noboa. Yo he venido denunciando desde hace mucho tiempo atrás que fue Daniel Noboa, cuando fue asambleísta del gobierno de Lazo, porque esa es la verdad, fue él el que pidió el nombramiento del ministro de Agricultura en la persona del señor Bernardo Manzano, hermano de la actual ministra de Ambiente, del señor Bernardo Manzano, que ha sido el administrador de las empresas bananeras de Álvaro Noboa durante 25 años, y ese ministro de Agricultura, pedido por Daniel Noboa personalmente, fue el que autorizó la construcción de pistas de aterrizaje en las diferentes bananeras de Manabí, los ríos Guayas, El Oro, Santa Elena. Ya podemos imaginarnos para qué, en qué se han convertido esas pistas de aterrizaje. Y fue el señor Bernardo Manzano, con nombre y apellido lo decimos, el que legalizó seis empresas ficticias de exportación bananera, que luego fueron detectados por la Policía Nacional, que eran las que exportaban banano a Europa. ¿Qué dice eso, señores? Creo que más claro no canta un gallo. Y no lo digo yo. Esto lo dice el informe de la Dirección Nacional Antinarcóticos de la Policía Nacional en el año 2021, en donde con nombres y apellidos se señala a Rubén Cherres asesinado, a Danilo Carrera, cuñado de Lazo, que está ahora preso por sentenciado, en donde está incluido el propio Lazo y el propio Daniel Noboa, señores. Él es el que quiere ahora seguir gobernando 4 años. Ya lo tenemos en el gobierno ahora. Este es el presente que tenemos. ¿Qué presente tenemos, ecuatorianos? ¿Estamos bien o estamos mal? Estamos mal.
Esto es un infierno. Año y pico ha tenido este señor para cambiar esto y no lo ha hecho. Y quiere seguir gobernando 4 años más, por favor. 4 años más no lo aguanta nadie. Entonces, esta es la única candidatura que andan pidiendo votos para el señor Noboa, el muchacho, el muñeco de cartón. No, señores, eso no es bueno. Este es el presente y nosotros no podemos seguir en este presente de infierno del narcoestado fallido. La candidatura, la señora Luisa González, ¿a quién representa? Representa a la banda de delincuentes del narco correato corrupto, cuyo jefe, el señor Rafael Correa, todos lo sabemos, es un prófugo sentenciado por la justicia ecuatoriana, un delincuente prófugo que no debe estar haciendo campaña electoral. Él debe estar preso en la cárcel pagando sus culpas por los delitos cometidos. Y con ellos está pues toda esta banda que gobernaron ya 10 años atrás. ¿Queremos volver a ese pasado? No, señores. Por eso nosotros hemos planteado, y lo repito ahora a los que nos escuchan, no podemos apoyar al pasado, al presente de Noboa y al pasado de Correa. Hay que ir por el futuro. De ahí viene nuestra propuesta del voto nulo digno para que gane el voto nulo en la segunda vuelta, porque ganando las elecciones se anulan y podemos tener una nueva perspectiva. Interesante que había que ampliarlo y determinarlo para que conozca la ciudadanía. Es un caso que el pueblo se aburre ya de todos esos candidatos que ofrecen y no cumplen, y logra ganar el voto nulo. ¿Qué va a pasar después? Tenemos ahí una pregunta porque se repiten las elecciones, pero el Código de Democracia dice que se repiten las elecciones con los mismos candidatos. Entonces, ¿cuál es el fin de esto? Sería que se den nuevas elecciones con otros candidatos, pero según el Código de Democracia dice que se repiten las elecciones, pero con los mismos candidatos. En primer lugar, mi estimado licenciado, quiero decirle a quienes nos acompañan en la sintonía que el voto nulo es un voto válido, es un voto consciente, es un voto responsable, patriótico, pensando en el pueblo, pensando en la patria. Es un voto de rechazo a las mafias políticas con sus operadores políticos, Noboa y González. Esto debe quedar muy claro. Nuestro voto nulo no le sirve a ellos. Unos dicen, es que votar nulo le va a servir a Noboa. Los de Noboa dicen, es que votar nulo le va a servir a Correa. Jorge, te replanteo la pregunta. Es así, mira. Es un caso que gane el voto nulo. Correcto, ganó el voto nulo. Hay que repetir las elecciones. Pero el Código de Democracia indica que se repiten las elecciones, pero con los mismos candidatos, pues. Ese es el problema. Entonces, si no es Juana, es Nacha, como dice el pueblo. El voto nulo no sirve ni a Noboa ni a Correa, sino sirve al pueblo ecuatoriano. ¿Cómo lo sirve? Primero, que si gana el voto nulo, de acuerdo al Código de la Democracia, tiene que anularse las elecciones. Punto 1. Punto 2. En el código dice que tiene que anularse las elecciones y repetirse las elecciones con otros candidatos. Ahí decimos nosotros lo siguiente. No, señores. Si es que ha habido una mayoría de voto nulo, entonces procedamos a la convocatoria de la Asamblea Constituyente, porque el pueblo ya no los quiere a estos. Ahí entra nuestra propuesta de ir a la convocatoria de una Asamblea Constituyente del pueblo en base a un pedido nuestro a la Corte Constitucional con el artículo 444 de la Constitución de la República. Y esta propuesta se ha abierto paso porque no hay otra salida, señores, para salir del infierno en el que estamos. Que el pueblo se una, nombre sus representantes a una asamblea constituyente de manera directa, como lo estamos proponiendo en los documentos que hemos entregado y vamos a volver a entregar en la Corte Constitucional, en donde decimos que ninguno de los partidos políticos que ya han sido repudiados por el pueblo en la primera vuelta, pero que constan registrados en el Consejo Electoral, ninguno de esos partidos políticos puede presentar candidato para la Asamblea Constituyente del Pueblo, sino que hay que elegirlos de manera directa en los diferentes sectores sociales, trabajadores, campesinos, estudiantes, profesionales, cámaras de la producción, etcétera, a través de padrones electorales específicos de cada una de ellas. Esa es nuestra propuesta alternativa a Noboa y a Correa.
Tan es válida nuestra propuesta, licenciado y ecuatorianos, que el propio Noboa dice que si él gana va a ir a la convocatoria de una asamblea constituyente. Claro, él la convocaría de acuerdo a su criterio, para sus fines. Para reformar la constitución, dice, ellos quieren mantener la constitución de Correa y reformar ciertas cosas secundarias, nada más. Lo mismo dice la señora González, que ellos también querrían convocar una asamblea constituyente para sus propios fines, para manipularla como hicieron la de Montecristi. Entonces esto debe quedar claro, que nuestra propuesta se ha abierto paso. Somos la tercera fuerza electoral en este momento en el país. Y nuestra propuesta de la Asamblea Constituyente ya lo dicen los dos finalistas. Entonces, vamos por la propuesta nuestra, en donde decimos que la Asamblea Constituyente no debe ser convocada por la oligarquía narco-bananera, ni tampoco por la banda de delincuentes del Correato corrupto, sino que tiene que ser convocada por el pueblo a través del artículo 4. Puntualizando las propuestas que hacen los candidatos acerca de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, el presidente candidato Daniel Noboa indica que va a instalar una Asamblea Constituyente en la ciudad de Riobamba. Y los fines y el propósito de esta Asamblea es reformar la Constitución, crear nuevas leyes que sean más drásticas, que penalicen con mayor fuerza a la delincuencia, porque las actuales leyes no son bastante blandengues, se dice, y sobre eso, situaciones que hay que reformar la Constitución para más o menos reformar el marco jurídico de la Constitución. En otro campo, el expresidente Correa y la candidata actual, Luisa González, indica que hay que convocar una asamblea constituyente para reorganizar el Estado. Y en este caso, tú que representas un sector, un frente que está por la convocatoria a una nueva constitución, ¿qué plantea este hoy? Más o menos breve, porque ya se nos acaba el tiempo. Bueno, tanto Noboa como Correa dicen una asamblea constituyente para mantener esta constitución. Esto debe quedar claro. Correa quiere mantener la misma constitución con ciertas reformas. Nuestra propuesta es asamblea constituyente del pueblo para derogar la constitución de Montecristi del Correato, botarla al basurero de la historia y elaborar una nueva constitución de la República. Ahí está la diferencia. Esa nueva constitución de la República no debe ser el fruto de 4 o 5 iluminados juristas de la oligarquía, de los banqueros o de la partidocracia. No, tiene que ser el fruto del pueblo ecuatoriano representado en esa asamblea constituyente. Y esa nueva constitución deberá recoger los aspectos positivos de la actual constitución y de las constituciones anteriores e incorporar nuevas disposiciones. ¿Pero qué? ¿Problema de internet de él? La soberanía nacional ecuatoriana y no el sometimiento del país a ninguna potencia extranjera, por decir algo. Tiene que recuperar las 200 millas del mar territorial que el gobierno vende patria y traidor de Rafael Correa. Renunció a las 200 millas del mar territorial y este gobierno no dice una sola palabra de eso porque mantiene la misma tesis. Esa nueva constitución debe determinar, por ejemplo, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es una vergüenza lo que estamos leyendo, lo que dicen esos chats de este funcionario correísta de ese organismo, en donde se ve la manipulación, la venta de conciencias para integrar los diferentes organismos públicos. Y en ese sentido, la nueva constitución debe determinar, por ejemplo, que los jueces sean elegidos directamente por el pueblo. Jueces y fiscales, por ejemplo. Así nos eliminamos ahora. ¿Quiénes eligen a los jueces? 4 de estos abogados pícaros vendidos a los narcotraficantes se escogen entre ellos para nombrarse. ¿Cuándo vamos a salir de eso? Con esta constitución. Tiene que eliminarse, señores, ese Consejo de la Judicatura, para decir algo.
Ya nos he dicho 3, 4, 5 cosas fundamentales que ellos no las quieren topar, no las quieren topar. Y en la parte económica, por ejemplo, el problema del manejo integral de cuencas hidrográficas, que es uno de los puntos de fondo para controlar todas estas inundaciones que está soportando el Ecuador. En la Constitución actual, el Correato puso ahí que el manejo de cuencas debe ser de los gobiernos regionales que no existen, y no hay ni una cuenca hidrográfica manejada técnicamente. Entonces tiene que devolverse al Ministerio de Agricultura como organismo central del gobierno nacional el manejo integral de la agricultura, que ahora está dividido en 24 pedazos porque le transfieren competencia exclusiva a los gobiernos provinciales. Eso está en la Constitución, y la única manera de resolver ese problema es cambiar eso, cambiar esa Constitución para poner términos diferentes. Creo que me he referido a 4 o 5 puntos sustanciales. Te agradecemos tu presencia, tu aporte en cuanto a dar un análisis en el cual el país lo requiere, porque el Ecuador necesita de muchos pensadores y gente interesada que se pongan al frente para sacar adelante al Ecuador, que tiene que ser en conjunto con la ciudadanía, con los sectores que hay en el país, social, político, económico, porque el Ecuador necesita ya una intervención para rescatarlo de esta crisis en la cual se encuentra, una crisis económica, social, de inseguridad y todo. Jorge, tus últimas palabras. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación. En segundo lugar, reiterar mi planteamiento público de que se organice ese debate. Espero que la Unión Nacional de Periodistas del Guayas acoja esta propuesta lo más pronto, porque el tiempo apremia, y hagan historia. UNP Guayas, hagan historia en este momento con un debate de esta naturaleza que va a ser seguramente muy interesado por todo el país. Y por último, mi llamado cordial a todos los hombres y mujeres patriotas y demócratas del Ecuador, para que no sigamos en este presente del gobierno narco neoliberal, de la narco-oligarquía bananera de Noboa, y por lo tanto no le demos el voto a él. Que tampoco regresemos al pasado del narco correato corrupto que tanto daño hizo al país, y quieren regresar para la impunidad a sus delitos y para seguir en sus fechorías. Y por lo tanto, que vayamos a las urnas el 13 de abril, a anular nuestro voto como señal de protesta contra los responsables de la crisis del Ecuador y como señal de propuesta de la Asamblea Constituyente del Pueblo para el nuevo Ecuador que merecemos. Les invito cordialmente para el día lunes a las 7 de la noche. Vamos a tener un gran encuentro nacional vía Zoom para tratar los temas de actualidad, particularmente hacer un análisis del debate presidencial que se realiza un día antes, y para ponernos de acuerdo en la campaña por el triunfo del voto nulo, porque todos debemos participar en donde nos encontremos, del Carcha al Macará, en la costa Sierra Amazonía. Cada uno de los ecuatorianos tenemos el derecho y la obligación de hablar con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, de residencia, para que vayamos en esta ruta, que es la ruta que le conviene al pueblo ecuatoriano, para poder salir de este infierno y para poder construir la nueva democracia y el nuevo Ecuador que todos merecemos. Muchas gracias. Jorge Moreno Ordóñez, coordinador del Frente de Unidad por la Asamblea Nacional Constituyente. Y amigos nuestros, gracias por su atención, gracias por seguirnos, y será hasta la próxima oportunidad. Un abrazo y muy buenos días.